Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos centramos en un tema fascinante, la gracia justa. Exactamente. La gracia justa es una de esas cosas que en principio parecen un poco, contradictorias, ¿no? Totalmente. Justicia y gracia. ¿Cómo se combinan esas dos ideas? Es una pregunta profunda, sin duda. Antes de sumergirnos de lleno, definamos nuestra misión hoy. ¿Qué queremos lograr con esta inmersión? Me parece crucial que tú, que nos escuchas, puedas comprender cómo la justicia y la gracia no solo coexisten, sino que se complementan. Sí, porque a veces, no nos vamos a engañar, la gracia puede parecer un poco injusta, ¿o me equivoco? Es una sensación común. Y precisamente por eso queremos explorar esa tensión. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo ser también infinitamente misericordioso? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Sin duda. Y para responderla, vamos a analizar también el papel central de la cruz, ese acto redentor que transforma nuestra comprensión de Dios, del pecado y de la salvación. Me encanta. Es un tema amplio y profundo. Lo es, y requiere que partamos desde el principio. Reconocer esa tensión inicial que mencionabas. Por un lado, la justicia divina, esa necesidad de que haya consecuencias por el pecado. Por otro lado, la gracia, que se nos presenta como un regalo inmerecido. Un regalo que no hemos ganado. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reconciliar estas dos ideas que parecen opuestas? Pues yo diría que una buena forma de empezar es estableciendo la base de la justicia divina. Y para eso, nada mejor que recurrir a nuestra Reina Valera, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Desde el Génesis vemos a un Dios que establece normas, que define límites, que espera un comportamiento específico de su creación. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en el relato de Sodoma y Gomorra. Ah, sí. Un ejemplo contundente. La Biblia nos dice que los habitantes de esas ciudades eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Una descripción bastante fuerte. Y precisamente esa contundencia nos habla de la justicia de Dios. No es que ignore la maldad, al contrario, la reconoce y, actúa en consecuencia. Claro. Y en teología sistemática, Wayne Grudem nos recuerda algo fundamental. La palabra de Dios, como la encontramos en la Escritura, es la autoridad definitiva en cuanto a lo que es justo e injusto. O sea, no hay un tribunal superior que pueda revocar las sentencias divinas. Exacto. Lo que Dios dice va a misa. Y si Dios declara que algo es pecado, es porque atenta contra su justicia perfecta. Como si fuera una balanza. Sí, una balanza perfecta. Cada pecado, por pequeño que sea, la desequilibra. Y la justicia divina busca siempre restablecer ese equilibrio. Ok, entonces tenemos la justicia divina como base, como punto de partida. Pero ¿dónde encaja la gracia en este esquema? ¿Cuándo empezamos a verla actuar? Bueno, la gracia no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento. En la Reina Valera la encontramos en diversos contextos. Es cierto, no siempre relacionada con la salvación tal como la entendemos hoy, pero sí presente como un favor inmerecido. Piensa, por ejemplo, en Jacob, cuando se reencuentra con su hermano Esaú después de años de engaño. Uy, sí, una situación bastante tensa. Jacob busca la gracia en tus ojos de Esaú. Reconoce su falta y se pone a merced de su hermano, esperando un favor que no merece. Pero una imagen poderosa de alguien que reconoce su indignidad y confía en la bondad del otro. Y Charles Swindoll, en Grace Awakening, lleva esta idea un paso más allá. ¿Hacia dónde? Él habla de que la justificación por la fe, es decir, ser declarado justos por Dios gracias a nuestra fe en Cristo, no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida vivida en la gracia. Una vida donde no estamos constantemente bajo la amenaza del juicio. Exacto, donde podemos disfrutar de una relación segura y transformadora con Dios basada en su favor inagotable. Suena maravilloso, la verdad. Lo es. Y es aquí donde muchos nos encontramos con una pregunta, quizás un poco incómoda. Si Dios es justo y el pecado merece castigo, ¿cómo puede ofrecer perdón gratuito? ¿No es eso, en el fondo, injusto? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se puede simplemente pasar por alto la ofensa sin que la justicia se resienta? Es una duda comprensible, que surge de nuestra limitada perspectiva humana. Nos cuesta conciliar la idea de un Dios que castiga el pecado con un Dios que perdona sin exigir nada a cambio. Claro. Si nos basamos en el concepto de merecimiento, la gracia parece tirar por tierra todo el sistema. Y es en este punto donde la obra de J.I. Packer, Knowing God, nos ofrece una perspectiva muy valiosa. Cuéntame más. Packer nos invita a ir más allá de un conocimiento superficial de Dios. De simplemente saber algunas cosas sobre él. Exacto. Nos anima a buscar una relación personal profunda donde podamos experimentar la plenitud de su carácter. A conocerlo de verdad. Y al hacerlo, descubrimos que su justicia no es un atributo aislado, sino que convive en perfecta armonía con su amor, su misericordia, su paciencia. No se trata de un Dios bipolar con dos caras opuestas. Para nada. Todas estas cualidades son facetas de un ser infinitamente perfecto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. Si la justicia exige un pago por el pecado,
¿Cómo se satisface esa demanda en el esquema de la gracia? ¿Cómo se resuelve la aparente contradicción entre justicia y misericordia? La respuesta, la clave para entender esta paradoja, se encuentra en la obra redentora de Jesucristo, en la cruz. Ajá. En teología sistemática, Grudem introduce un concepto crucial, la propiciación. Propiciación. Suena algo complicado. En el fondo no lo es tanto. La propiciación significa aplacar la ira de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz. Su muerte fue un sacrificio que absorbió la ira que merecíamos por nuestros pecados. O sea, Jesús pagó nuestra deuda. Exacto. Cargó con el peso de nuestra culpa para que la justicia de Dios fuera satisfecha de manera completa. Y al hacerlo, abrió el camino para que Dios pudiera derramar su gracia sobre nosotros sin comprometer su propia santidad. Entonces la cruz no es una especie de amnistía divina, donde se borran los delitos sin más. No. Es el punto de encuentro donde la justicia y la misericordia se abrazan. Romanos 3.16 lo dice con una claridad asombrosa. Dios presentó a Jesús como un sacrificio de propiciación por su sangre mediante la fe para demostrar su justicia. O sea, no se trata de negar la justicia, sino de cumplirla de una manera que nos permita acceder a la gracia. Precisamente. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios y al mismo tiempo la prueba irrefutable de su justicia. Y aquí enlaza perfectamente con lo que Paca nos dice en Knowing God sobre el amor divino. Sí, ese amor que no es un sentimiento vacío, sino una acción concreta, un sacrificio costoso realizado para redimirnos. Un amor que no se limita a palabras, sino que se traduce en hechos. Exactamente. Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser libres. Y el resultado de esa redención, como se menciona en Gálatas 4.45 y Efesios 1.5, es la adopción. Nos convertimos en hijos de Dios, herederos junto con Cristo. Wow, es un privilegio inmenso. Lo es. Y no es algo que nos ganemos, sino un regalo gratuito de su gracia. Un acto de amor puro que surge de un corazón que es, a la vez, justo y misericordioso. Ahora bien, esta realidad de la cruz, este punto donde se fusionan la justicia y la gracia, ¿cómo impacta nuestra vida diaria? ¿Qué cambia en la práctica? Bueno, lo primero que hay que entender es que la redención no es solo una transacción legal que ocurre en el cielo. Tiene un impacto real en nuestras vidas aquí y ahora. ¿En qué sentido? Al quedar satisfecha la justicia divina en la cruz, la gracia de Dios puede fluir libremente hacia nosotros. Nos libera del peso de la culpa, nos limpia del pecado. Y nos capacita para vivir de una forma nueva. Exactamente. Ya no estamos bajo la amenaza constante del juicio, sino bajo la influencia liberadora de la gracia. Y aquí Swindoll, en Grace Awakening, habla de una doble liberación. ¿A qué te refieres? Dice que no solo somos libres del castigo del pecado, sino también de su poder en nuestras vidas. Gracias a nuestra unión con Cristo, como se menciona en Romanos 6.7 y 8.2, podemos romper las cadenas que nos atan al pecado. Es una verdad liberadora. La gracia no es simplemente un perdón que nos permite seguir pecando sin consecuencias. Es un poder que nos transforma desde adentro. Exacto, nos impulsa a vivir de manera diferente, motivados por la gratitud y el deseo de agradar a Dios, que nos amó de una forma tan radical. Pero claro, esta idea de la gracia tan abundante puede generar una duda. ¿Cuál? Si Dios perdona tan fácilmente, no existe el riesgo de que algunos abusen de su gracia, de que piensen que pueden pecar sin consecuencias. Es una pregunta válida. Y la Biblia misma la aborda. En Romanos 6.1.15 y Gálatas 5.13.14 se nos advierte que no debemos tomar la gracia como una excusa para pecar. No es una licencia para hacer lo que queramos. En absoluto. La verdadera gracia nos lleva a una mayor consagración. Cuanto más experimentamos el amor de Dios, más deseamos honrarlo con nuestras vidas. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para servir a un nuevo Señor, Jesucristo. Exacto. Y ese servicio se manifiesta en un compromiso genuino de vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, entender la gracia justa, como la hemos llamado hoy, transforma nuestra visión de Dios. Sin duda. Ya no lo vemos como un juez severo y distante, aunque su justicia sea inmutable. Lo vemos como un Padre amoroso que ha hecho todo lo posible para reconciliarnos consigo mismo. Un Padre que no nos rechaza por nuestras faltas, sino que nos ofrece su perdón y su amor incondicional. Y nuestra comprensión de pecado también se profundiza. Ya no es solo una lista de reglas que debemos cumplir. Es una ofensa al amor de Dios. Una traición a la confianza que ha depositado en nosotros. Exacto. El pecado es un acto de ingratitud hacia la gracia que se nos ofrece tan libremente. Y finalmente, ¿cómo entendemos la salvación a la luz de la gracia justa? La salvación no se limita a escapar del infierno. Es mucho más que eso. Es la restauración de nuestra relación con Dios. Es ser adoptados en su familia, ser perdonados y capacitados por su Espíritu para vivir una vida que le agrade. Una vida transformada por la gracia. Exacto. Y todo esto es un regalo inmerecido,
posible gracias al acto justo de redención de Cristo en la cruz. Para ir cerrando nuestra inversión de hoy, me gustaría resumir los puntos clave que hemos explorado. ¿Te parece bien? Por supuesto. Primero, Dios es perfectamente justo y al mismo tiempo infinitamente misericordioso. Estas dos cualidades no se contradicen, sino que se complementan en la persona y la obra de Jesucristo. Segundo, la gracia, aunque merecida, no es injusta. La justicia de Dios se cumplió plenamente en la cruz, abriendo el camino para que su amor se derramara sobre nosotros sin obstáculos. Y tercero, comprender esta verdad transforma nuestra relación con Dios, nuestra percepción del pecado y el significado de la salvación. Y ahora, dirigiéndonos a ti que nos has acompañado en este viaje, te invitamos a reflexionar sobre cómo esta gracia justa impacta tu propia vida, tu relación con Dios. ¿Cómo te hace sentir saber que Dios es a la vez justo y misericordioso? Te da paz, te desafía a vivir de manera diferente. Y para terminar, te dejamos con una pregunta para que la medites en tu corazón. ¿Cómo sería vivir cada día consciente de esta gracia justa? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu forma de perdonar, tu actitud ante tus propias fallas si realmente comprendieras la profundidad y el equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia de Dios? Te invitamos a explorar esa pregunta. Hasta la próxima. Hasta pronto.